Aparte de que tenemos poco tiempo, pues fruto de mi torpeza digital, hemos tenido que amputar algunas diapositivas gangrenadas, me ha quedado la presentación un poquito coja por lo que estamos viendo, pero bueno, se hará lo que se pueda. Vale, el papel de los agentes de medio ambiente en la restauración del incendio no es más que uno de las muchas participaciones que hay en este trabajo, como ha puesto antes Miguel Ángel. Quizás la diferencia respecto a otras es que ha sido de las más inmediatas. Hemos tenido que estar, evidentemente, desde la extinción del incendio, inmediatamente funcionando en la gestión de las emergencias. Para los que no tengáis mucha idea de a qué nos dedicamos, los agentes de medio ambiente, bueno, somos funcionarios, tenemos una triple faceta que es las tres patas sobre las que se basa nuestro trabajo, que son la gestión de emergencias, una faceta técnica y otra policial, que quizás sea muchas veces la más conocida, por desgracia, por los ciudadanos. En este caso la policial tiene poco sentido, por razones obvias, y las otras dos son las que han tenido más relevancia. Además de esas tres facetas, hay dos características de nuestro trabajo que nos diferencian del resto de la administración, que es que estamos muy ampliamente distribuidos en el territorio. O sea, la idea de nuestro trabajo es que esté repartido por todo el territorio. Prácticamente cualquier metro cuadrado de Andalucía está bajo la responsabilidad de un agente de medio ambiente en alguna de las competencias de la consejería. Y otra característica es que no estamos repartidos o divididos o estructurados por áreas de trabajo, sino por territorio, ¿vale? Eso tiene su importancia a la hora de determinar que no somos especialistas en una materia y ajenos a otras muchas que puedan darse en un terreno, sino que somos aprendices de todo y maestros de nada. Estamos en una base territorial y sobre ese territorio, gracias a esto, tenemos la otra característica destacada, que es la transversalidad. O sea, lo que pasa en nuestro territorio, en la zona de trabajo que tenemos asignada, que es, digamos, de nuestra responsabilidad, pues estamos en todo lo que se guisa en esa zona. A la hora de que tengamos un evento de este tipo, evidentemente, a la hora de la gestión de emergencia, es evidente que tenemos un papel relevante, porque no solo conocemos el territorio, sino que estamos en la gestión de otras emergencias, y a la hora de determinar la actuación más conveniente en uno de este tipo, tienes una información que muchas veces en la administración es difícil recabar de otras fuentes con la urgencia que requiere el momento, ¿no? En lo que ha dicho antes Miguel Ángel, por ejemplo, en las actuaciones de emergencia, que son las primeras que se acometen, todavía estábamos rematando el incendio, no se había dado por extinguido, estamos todavía en labores de remate, y ya había identificadas muchas de esas actuaciones que incluso antes de terminar el remate había que acometer para evitar lo que significa emergencia, que son situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas. Todo este tipo de elementos que podían ser peligrosos de forma inmediata, evidentemente no vamos a ir a reparar la pasarela inmediatamente, pero sí a cerrar el equipamiento para que no pueda acceder nadie y tener un accidente. Otro de los trabajos que hemos hecho dentro de eso, y en la siguiente faceta, lo que ha explicado Miguel Ángel, de las medidas no ya de emergencia, pero sí de urgencia, era determinar cuanto antes qué actuaciones son urgentes para evitar que el impacto del incendio sea grave y los efectos sean más perniciosos de lo que se en ese trabajo, el hecho de estar ligados al territorio y de estar en todo lo que se cuece en ese territorio a lo largo del tiempo, hace que hayamos hecho un papel como si tuviésemos una enorme base de datos, que es la información, los proyectos, los trabajos y todo lo que tiene en su haber la Consejería de Medio Ambiente, pero tenemos en el escritorio las carpetas, las portadas de lo que se ha hecho en ese terreno.
un buscador rápido, ¿vale? En el agente de cada zona está el buscador rápido del el histórico de ese territorio y los antecedentes que tiene sobre muchos que pueden tener importancia para este momento. En ese sentido, lo primero que hemos hecho es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué problemas podemos tener? Lo primero que tira es de la experiencia previa. ¿Qué problemas hemos tenido otras veces? ¿Dónde ha habido otros incendios antes parecidos? Vamos a ver qué ha pasado en esos incendios, vamos a ver qué problemas han generado y vamos a intentar que no lo generen esto. Evidentemente, aquí no habréis oído hablar de incendios grandes en Doñana antes. Los incendios que hemos tenido han sido incendios de 10 hectáreas, de 5 hectáreas, de 1 hectárea, pero a escala de muestra sí nos han ido dando información que evidentemente el problema que te generó en 1 hectárea, que era soslayable, en 10.000 hectáreas puede ser muy grave si no se acorda. En ese sentido hemos escogido una serie de incendios previos de distinto tipo que abarcaran un abanico de unidades ambientales, como las ha descrito antes Miguel Ángel, que nos diese una idea de cómo podía evolucionar el post-incendio en distintos ambientes del espacio natural. Este es uno que ocurrió en 2007, en 2010 en el arroyo de las Huesas, que lo vimos para ver cómo había evolucionado la vegetación y cómo se había desarrollado la erosión y la recuperación de la zona en una zona de arroyos, de las unidades de arroyos atlánticos. Este es una zona húmeda de laguna de 2007, este es el mismo, y este es en Las Perillas. Este es justo un año antes, en mayo de 2016, un pequeño incendio en una zona de Las Perillas, se controló muy rápido y nos ha venido muy bien porque en Las Perillas no teníamos ninguno. En los otros sitios había más incendios, anteriores, posteriores, de distinto tipo, pero en Las Perillas no teníamos ninguna información y nos ha venido muy bien. Con esa información se ha podido colaborar en la definición de las actuaciones inmediatas, tanto para mejorar las posibilidades de regeneración de algunas de las zonas, como sobre todo para evitar los problemas que podía acarrear a corto plazo. Una cosa curiosa que hemos visto en este incendio es que la camarina, que nos parecía muy relevante porque es un porcentaje importante de la cubierta vegetal de Las Perillas, que es una de las zonas que va a ser tanto más sensible a los problemas de erosión como más difícil de restaurar por las características físicas del terreno. En la zona de ese incendio que estaba cubierta de camarina y de sabina, era básicamente sabina y camarinal, con algunos pinos y otras especies, pues la camarina, lo que vimos es que no había regeneración. Una planta que el concepto que teníamos de ella era que regeneraba bien cuando hemos tenido algún problema, un desbroce que ha afectado a una zona de camarinal o algún trabajo forestal que ha tocado camarina y ha habido que rebrota con mucha fuerza y mucha rapidez, y sin embargo en esa zona no había rebrote de camarina. De las dos fotos de arriba, parecería que la foto de mi derecha, o sea, de vuestra izquierda, que es la que la planta está menos afectada, debería tener más facilidad para rebrotar que la de, o sea, al revés, que la de la derecha, que está incluso verde. Aquella está completamente tostada, la de la derecha está todavía incluso verde. Bueno, pues esa planta verde se secó en una semana y la otra está rebrotando. No depende tanto la reacción de la planta del grado de afección inmediato del fuego, como de el tener la cepa, la parte cercana a la raíz, descubierta como lo tiene esta, o cubierta de arena como lo tiene la otra, que es lo que la ha protegido y le ha dado facilidad de rebrote. Eso a la hora de que es contraintuitivo, es lo contrario de lo que pensaríamos que debería pasar. El tener ese dato nos va a venir muy bien para a la hora de planificar la restauración y dónde tenemos que actuar con más premura contra la erosión, por ejemplo. Es, bueno, donde la camarina va a rebrotar, déjala que ella va a sujetar la arena, y donde no vamos a actuar nosotros, que tenemos un problema. Cosas de este tipo
pequeños ejemplos como este han sido aportaciones muy inmediatas para esa toma de decisiones que decía Miguel Ángel previa, que va a determinar el que acertemos o no acertemos en la restauración. Otro trabajo que hemos estado haciendo, lo mismo que de levantamiento de información sobre afección a especies, especies amenazadas, especies que sin ser amenazadas son de interés, hábitats, aquí faltan 2 o 3 diapositivas, hábitats de interés comunitario, formaciones o comunidades vegetales que se hayan podido ver afectadas por un incendio. El levantamiento de esa información del nivel de afección ha sido también una parte importante del trabajo. Y otra parte importante en ese levantamiento de información ha sido el grado de afección del incendio que os ha mostrado antes Miguel Ángel, el afinar en el diagnóstico. Muchas veces una superficie como esta se trata normalmente con métodos de teledetección, con fotografías de satélite, con distintos espectros de luz que te dando información sobre lo que hay en ese terreno, pero luego hay que interpretarlo. En esa interpretación hace falta un dato que es, bueno, y esto que me da el satélite, esto que me da la teledetección en este punto, ¿qué es? Que lo que te da es un espectro de luz distinto del que te da en la tesela de al lado. ¿Esto qué significa? En ese ¿qué significa? Hemos jugado nosotros también un papel el ir sobre el terreno a esos puntos concretos, a ponerle nombre, digamos, a lo que daban las lecturas para afinar en el diagnóstico. Y ahora mismo, pues en el trabajo ya de pre-restauración o de restauración de urgencia, pues exactamente igual. El diseño de las medidas de control de la erosión, la determinación de las zonas prioritarias de actuación contra las especies exóticas o para facilitar la regeneración natural o para evitar que los trabajos posteriores perjudiquen esa restauración natural, el seguimiento, la fiscalización de las obras, el estar a pie de campo continuamente pendiente de que se haga de la forma que decía Miguel Ángel antes. Han pasado las cuadrillas, han estado varios días trabajando y parece que allí no ha pasado nada. Eso es fruto también de ese seguimiento de estas y la preparación de la recogida de las semillas, todos esos trabajos, como os comentaba antes, estamos en todos los guisos, todo el que viene a hacer algo cuenta con nuestro apoyo en ese tema. Y como la cosa está muy cortita de tiempo y además la presentación está también al final, por suerte, muy cortita, pues nada, a vuestra disposición para lo que queráis, ¿vale? Bueno, yo vengo a hablaros de un poquito más en profundidad, o por lo menos desde el punto de vista de la flora en concreto, la flora y la vegetación que ha sido afectada. Os voy a hablar también un poco de los trabajos de conservación en general de flora y qué papel pues estamos desempeñando también dentro de esta compleja infraestructura que decía Miguel Ángel, de seguimiento y de evaluación de todo el efecto del incendio. Soy Concha Saavedra, y yo pertenezco al jardín, trabajo en el Jardín Botánico de Dunas del Odier. Me vaya a permitir primero hacer una pequeña presentación de esta infraestructura de la red de jardines del Jardín Botánico que está aquí cerquita, el Dunas del Odier, para que al fin y al cabo es la infraestructura que tiene la consejería, la infraestructura fundamental para llevar a cabo los trabajos de conservación de flora. Como vengo a hablar de mi libro, pues... No, bueno, no sé cuántos de vosotros conocéis la red de jardines botánicos en espacios botánicos y micológicos. Bastante, está muy bien. Esto es un público cautivo. No vale. Bueno, pues nada, me alegro. Para quien no lo conozca, una presentación rapidita. Se trata de 12 equipamientos, 12 jardines, cuyo objetivo fundamental es ese, la conservación de la flora. Y en ese sentido es una herramienta y una infraestructura, la verdad, que muy potente que tiene la consejería. Tiene una particularidad, unas características que la distinguen y que la verdad que
suma en su haber, digamos, es una ventaja importante, y es que están ubicados según criterios ecológicos, no se sitúan según provincias administrativas, sino biogeográficas. De manera que en cada jardín trabaja en la vegetación y la flora características del sector biogeográfico donde se ubica. Eso permite que esté muy próximo, que haya un esfuerzo muy grande y una capacidad de trabajar en un territorio pequeño y más o menos homogéneo y con bastante éxito. Y también poder representar en cada uno de ellos esa vegetación, de manera que a nivel regional pues tenemos un resultado muy interesante. También se ubican en espacios naturales, siempre, estos jardines. Ahí tenéis más o menos un pantallazo de los 12 equipamientos. Esto que os he dicho de que representan localmente y tal, tienen una excepción, que es uno de los jardines que se ha incorporado más recientemente a la red, que es el micológico. Desde que trabajamos en la red en conservación también de hongos, pues tenemos el jardín micológico, que lógicamente es una representación a escala regional y trabaja con hongos amenazados a escala regional. Bueno, muy rápidamente también os voy a presentar, para quien no lo conozca, el Jardín Dunas del Odiel. Está muy cerquita de Mazagón, frente a la Laguna de las Madres, y básicamente también porque dentro en este ámbito de voluntariado, pues para que sepáis que lo tenéis a vuestra disposición. Son aproximadamente 6 hectáreas, entre 6 y 7 en realidad, con 27 formaciones vegetales representadas, características del sector. Y bueno, toda esta infraestructura que, como os digo, están a disposición de vosotros y de los visitantes. Tenemos un sendero de 1,5 km más o menos, un aula taller, y recientemente estamos poniendo a punto que no teníamos una idea de propagación y de viverismo. En general, para no aburriros con las 27 formaciones, os doy unas imágenes rápidas de un resumen, digamos, de esas formaciones que representamos. Tenemos por una parte toda la vegetación y las formaciones asociadas a arena, imprescindible en este territorio, desde las dunas más móviles hasta las arenas estabilizadas. Tenemos representadas pues, las dunas, los enebrales, sabinares, el Monte Blanco. También no puede faltar esas formaciones que aportan diversidad, que vienen de la inclusión del agua, ¿no? De esos arroyos atlánticos, pues, por ejemplo el arroyo de la Rocina o el arroyo del Loro, y ahí tenéis representadas las saucedas, las fresnedas, un poco más retirado del entorno local. Y también con un valor especialmente relevante, digamos, pues hay una representación de las turberas y las orlas de turbera, con los brezales atlánticos y el Monte Negro. Es interesante también que esto lo hemos podido hacer en el jardín porque por su ubicación, ya os digo que estamos enfrente de la Laguna de las Madres, pero formando parte de ese complejo. Tenemos todavía turberas relictas que, bueno, lo que quedan testigos, digamos, de lo que fue todas las grandes turberas de esa zona tan importantes a nivel de conservación de nuestro territorio. Bueno, después de esto, sí que de presentaros la infraestructura, sí que os digo que pasemos un poco a los trabajos que hacemos. Antes de entrar en conservación, por supuesto, los jardines botánicos son centros de participación, de difusión. Los jardines botánicos nacen también un poco como respuesta a una falta de conocimiento de la riqueza tan enorme del patrimonio vegetal que tenemos en Andalucía. En Andalucía aportamos aproximadamente un 60% de la diversidad de las especies que hay en toda la península ibérica, no solo en España, sino en la península. Y además tenemos una flora muy singular, con un 10% de endemismo. Sin embargo, si se detectó, si se ve que no hay esa sensibilización, no se valora esa riqueza como patrimonio. Esta es una de las causas por las que estos centros se crean, aparte de para hacer la conservación directa, que os voy a explicar después, para dar cabida a todo este tipo de actividades que la red de jardines viene desarrollando desde hace muchos años, a través de distintos programas de educación ambiental, junto con la Consejería de Educación, talleres, actividades, procesos participativos, todo este tipo de cosas. Y bueno, vamos a pasar ya un poco más a los trabajos de conservación directa. La red, y en concreto también, por supuesto, yo como técnico de conservación del Jardín Botánico de Dunas del Odiel, pues participamos en
llevamos a cabo los trabajos de conservación en dos ámbitos, digamos siempre. Por un lado, lo que nosotros llamamos ex situ, es decir, fuera de las localidades, fuera del terreno, como pues, manteniendo las colecciones vivas de especies amenazadas. Además de preocuparnos de representar las formaciones, en unos jardines es posible representar más paisajes, en otros menos, pues tenemos de especies amenazadas muy raras, verdaderamente con colecciones vivas en algunos casos, que se autopropagan, que nos dan semilla todos los años y que son un reservorio también de ese material genético importante. Aparte de darlo a conocer, viven en el jardín, podemos estudiar cómo funcionan, cómo se reproducen, qué longevidad tienen, etcétera, etcétera. Luego, otra parte de la conservación en sitio importante es la colecta de germoplasma. Nosotros todos los años, y la red de jardines, ahí tenéis ahí tenéis una evolución de cómo ha ido aumentando la colecta que ha ido realizando la red de jardines. Colectamos fundamentalmente semillas, aunque a veces hay otro tipo de propágulos, que se conservan por un lado en el banco de germoplasma que tiene la consejería y por otro en zonas, el banco de germoplasma con idea de que sea una conservación a largo plazo, y otra pues en el laboratorio de propagación vegetal, que están más a mano, digamos, pues para planes de recuperación, para alimentar las propias colecciones de jardín, para hacer restauraciones, restituciones, etcétera. En este sentido, por ejemplo, las semillas que están en el banco de germoplasma pues suponen un reservorio importante para catástrofes como la que nos ha ocurrido ahora mismo. Y lo primero que se hizo desde la red también fue evaluar qué afección, qué especies habían visto afectadas y qué reservorio de semilla teníamos, para participar, como decía Miguel Ángel, de forma integrada en esa planificación de las semillas que habría que coger, que ha cogido la red de vivero, para que estén disponibles una vez que empiece el trabajo de restauración. Bien, por otra parte, y en la que pasamos bastante tiempo, trabajamos en conservación in situ, es decir, sobre el terreno, en el campo. Nosotros nos encargamos de visitar las localidades, o bien visitamos áreas potenciales o por referencias bibliográficas, en fin, información de agentes valiosísima, información que nos llega al fin y al cabo, y la visitamos en el campo y levantamos toda la información que podemos asociar, tanto de número de individuos, demografía, pero también del estado de conservación, de lo que llamamos nosotros localidad o unidad de seguimiento, ¿vale? Y también levantamos una cartografía en detalle. ¿Dónde volcamos toda esta información? Bueno, pues en una aplicación que tenéis ahí el acceso, que es FAME, ¿vale? El FAME Web. Y aquí me voy a parar un poquitito porque es importante. Bueno, a mí me gustaría que conozcáis que esto existe, igual que toda la información que decía Miguel Ángel, que está a vuestra disposición y tal, porque sepáis que se trata de una base de datos que contiene toda la información unificada y normalizada de la flora amenazada de Andalucía. Esto es muy potente porque es un reservorio común que además está puesto a disposición de los gestores, de los gestores de la consejería. De manera que ante cualquier decisión que hay que tomar, desde los planes de gestión de los espacios, redacción de proyectos forestales, por ejemplo, informes que nos piden pues, a nivel nacional, a nivel europeo, está FAME para consultar el estado de la flora amenazada, con una cartografía en detalle donde se asocia a un sitio concreto y la información correspondiente. ¿Está todo lo que hay? Por supuesto que no. Esto es un trabajo, estamos en ello. En 2003 empezó el embrión de FAME con capas, y ahora mismo pues ya en 2010 ha migrado a ser vía web, a dar de alta a usuarios y que más gente tenga a disposición de estos datos, pero lógicamente hay muchas más cosas en el campo que no están recogidas en FAME. Eso es un trabajo en el que seguimos y seguramente no acabaremos en muchísimo tiempo. ¿Por qué destaco esto? Bueno, pues gracias a esto, y ya sí paso a centrarme un poco en la afección en este tema del incendio. Al existir esta base de datos nos ha hecho posible hacer una evaluación muy rápida, un diagnóstico preliminar, una primera foto, digamos, de qué ha pasado con la flora, que lógicamente en un suceso de este tipo tiene una afección muy grande. Y en ese diagnóstico... Sí, ¿en serio?
Madre mía. El libro, todo el tiempo que me ha llevado. Nada, esto lo despacho yo. Vamos a ver. Bueno, entonces, rápidamente os digo, hay 40 especies amenazadas. Nosotros trabajamos fundamentalmente con las amenazadas, claro. Entonces, 40 especies han sido afectadas, ¿vale? Es decir, tienen localidades dentro del perímetro del incendio. Fijaros que si cuantificamos el número de localidades, estamos hablando de cerca de 500 localidades afectadas. Ahí pongo localizaciones confirmadas porque también en FAME hay información que no hemos podido confirmar en campo, pero que bueno, que viene de una fuente bastante fiable y por eso está recogida. Y ese es un poco el mapa. En rojo tenéis esas localidades que nos da FAME volcadas sobre el perímetro del incendio. ¿Qué significa esto? ¿Qué nivel de afección o qué nivel para la especie en general o para las poblaciones en su conjunto de cada especie ha sido esta afección? ¿Qué nivel de preocupación tenemos que tener? Digamos, pues es muy variable, la casuística es enorme, tiene mucha variación. Por ejemplo, aquí os recojo, no están las 40 especies, pero sí las que para nosotros son prioritarias para la conservación, es decir, las que están recogidas en normativa, en el catálogo andaluz de especies amenazadas. Arriba las que tienen mayor categoría de amenaza y abajo las que están en régimen de protección. Variabilidad, como os decía, por ejemplo, tenéis uno de los casos más dramáticos, pues ha sido el de Pulcinanum lancifolium, que no está en Doñana, está en uno de estos espacios que comentaba Miguel Ángel, que también ha sido afectado, que es la zona de la Laguna de las Manas, Arroyo Avitor, en el que había en toda Andalucía estas 4 localidades, no teníamos más, ¿vale? Pues están dentro de la zona afectada y además con un grado de afección muy severo. Otros casos diferentes, pues otro ejemplo puede ser Amelia velutina, que es una especie que tenemos en decreto y también en Directiva Hábitat, que es otra normativa que tenemos en cuenta a la hora de seleccionar la área de conservación, en la que, como veis, hay manchas rojas dentro del perímetro, pero también tenemos una representación muy buena fuera, con lo cual no estamos en la misma circunstancia. Evaluar todo esto, aparte de este diagnóstico primero, pues un trabajo más complicado, y en eso es en lo que estamos ahora mismo también, ¿vale? En ver a nivel de población y a nivel de especie cómo esas localidades han sido de relevantes a nivel general para la especie. ¿Qué repercusión va a tener? ¿En qué estamos trabajando también ahora? Pues una vez hecho este análisis preliminar y siguiendo con la evaluación de los datos que tenemos fundamentalmente en FAME, hemos puesto en marcha un plan de seguimiento, hemos puesto en marcha un protocolo de seguimiento de esa flora amenazada, porque no solo queremos saber qué localidades, cuántos individuos se han quemado, sino bueno, en este año que tenemos efectivamente para ver la respuesta de los procesos naturales, cómo son capaces de regenerar también la vegetación, queremos ver esa flora, qué capacidad tiene dentro de esto. La primera dificultad que encontramos es que estamos hablando de 40 especies y cerca de 500 localidades. Es imposible visitar todas estas localidades y de forma periódica hacer un seguimiento, digamos, pormenorizado de cada una. Entonces, lo primero que hemos hecho es hacer una selección de las especies con una serie de criterios que básicamente, por ir rapidito, se resumen en qué es para nosotros más importante, en qué taxones vamos a volcar el esfuerzo de conservación. Primero los de normativa, los que son importantes para los hábitats prioritarios y por supuesto los que están dentro de enclaves o definen enclaves que son muy singulares dentro del territorio. Siguiente dificultad que nos encontramos, hay una variabilidad de formas vitales enorme. Tenemos desde pequeñas plantas como de formas vitales y de hábitat. Tenemos plantas como esta que miden escasos centímetros, que son anuales, que se han quemado, sueltan las semillas y que bueno, no sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar después, cómo van a regenerarse, hasta arbustos y prácticamente arbustos de gran porte como el enebro costero. Esto lo hemos tenido que incorporar, digamos, en el planteamiento de este protocolo, ya que esa forma vital condicionará mucho seguramente la respuesta al incendio. No es lo mismo una planta que tiene un órgano de resistencia potente que un anual, etc. Y también en la metodología que vamos a seguir. La siguiente dificultad, como decía Miguel Ángel, es que la intensidad del incendio ha sido muy variable.
y no tiene un patrón tampoco claro de gradientes ni... Entonces, bueno, este dato también lo hemos incorporado a la planificación del seguimiento. ¿Qué tenemos planteado? Bueno, pues tenemos planteado hacer para estas 19 especies una distribución de parcelas de dimensiones proporcionales al tamaño de la especie, en la que vamos a medir una serie de indicadores que consideramos variables de respuesta de esas plantas. Por un lado, vamos a ver la composición específica, vamos a hacer un análisis de la comunidad vegetal, porque es importante, la respuesta de una planta está condicionada también por el resto de las plantas que tiene alrededor, lógicamente, y es el momento, seguramente esperamos, en el que entren oportunistas, especies invasoras, etc. Todo eso lo vamos a evaluar. Vamos a hacer también censos de los individuos, tanto asignándole unos grados de afección, y por supuesto vamos a hacer conteos de los individuos que presentan regeneración vegetativa, que rebrotan, pero también queremos ver qué capacidad hay de que esos individuos produzcan plántulas, es decir, haya individuos nuevos que provengan de semillas. También lo vamos a contar. Y por último, especialmente en el caso de estas pequeñas herbáceas, de los xerófitos anuales, pues vamos a evaluar también el banco de semillas, que es fundamental, porque si no nos perderíamos parte de la dinámica de la población, y bueno, como no estamos ya tampoco más tiempo.